una dupla que se dio entre Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que fue lo que ya, digamos, que instalaron en el mundo occidental eh, el neoliberalismo. ¿Sí? Yo aquí no me quiero entrar en temas políticos, pero yo quisiera plantear, no sé si lo que les voy a decir raya en la opinión o en los hechos, me disculpan y lo podemos discutir. Pero digamos que se instaló el neoliberalismo y esto tiene que ver mucho con estas redes de cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque básicamente era comprar o conseguir servicios donde fuera más barato y de esa manera, digamos que se le podía dar valor agregado a los productos, especialmente cuando llegaban a manos del consumidor. Porter, por esa misma época, digamos que se convirtió como en el teórico, en el estudioso de la gestión de las organizaciones, que dio los elementos para que las empresas fueran competitivas. Entonces vimos cómo, yo me acuerdo que antes de 1990 uno podía comprar unos tenis y podía encontrar ropa, muchas cosas, electrodomésticos, made in USA, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Con esto del neoliberalismo que había que producir donde fuera más barato, prácticamente hubo un desmantelamiento de las empresas de Estados Unidos principalmente, de Inglaterra y en gran parte del mundo occidental, donde esas empresas, incluso aquí en Colombia, esas empresas se desmantelaron y todo ese trabajo fue llevado a China. China se constituyó en la maquila del mundo, ¿sí? Y eso no solamente era para que ellos trabajaran mano de obra barata y todo eso, sino que le llegó toda esa tecnología y ese conocimiento a China. Y eso hace que también hoy en día China tenga ese avance impresionante que tiene. Entonces, Ay, tutor, dime, Amparo. tutor, pues muchas gracias porque sí, o sea, lo que el tutor de lo que está hablando es acerca de cómo los conflictos bélicos y la geopolítica han influenciado incluso la estrategia de la Administración de Operaciones y Cadenas Globales de Valor y tocó el tema porque yo hace poquito estaba investigando por qué China se volvió un país rico. Y en mi área de trabajo, en bacteriología, en posicionamiento de tecnología médica, las empresas chinas están muy posicionadas en el ámbito de tecnología en salud. Claro, Muchísimo. Entonces es sí. una potencia mundial. Sí, lo que pasa es que China ya venía posicionándose, digamos, en la tecnología aeroespacial, nuclear y todo eso, pero eh, los países de Occidente no solamente le encargaron el trabajo, ¿sí? Para que ellos lo hicieran mucho más barato de lo que estamos haciendo, de lo que hacíamos nosotros aquí en Occidente, sobre todo los países desarrollados, sino que no solamente le entregaron el trabajo, sino que le transfirieron toda la tecnología. Entonces, eh, pues a mí me parece bien porque eso generó un equilibrio en el mundo de que el conocimiento y la tecnología no solamente estuviera en el monopolio de los países de Occidente, sino que en los países de Oriente y por supuesto. Y
digamos que desde el primer gobierno de Trump, Trump ha tratado, advierto, yo no me gusta Trump, pero Trump ha tratado de reversar eso y procurado de que esas empresas, esa manufactura, regrese a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos viene en una decadencia impresionante. Por ejemplo, miremos Detroit, que era una ciudad importantísima en la industria de los automotores. Hoy en día da tristeza lo que es Detroit. Y así sucesivamente en muchas industrias de Estados Unidos. Entonces, digamos que el brazo intelectual, organizacional, para que se desarrollara esa competitividad que es producto de la productividad. Y acuérdense que la investigación de operaciones trabaja fuertemente el tema de la productividad y la eficiencia organizacional. Entonces, allí vienen unas actividades primarias como es la logística, los procesos de producción, la logística de salida, marketing y ventas y los servicios postventas. ¿Sí? Que, digamos, globalización o no globalización, neoliberalismo o no neoliberalismo, estas actividades primarias o básicas hay que hacerlas. Pero hay unas actividades de soporte que digamos que son de un corte estratégico para las organizaciones. Es como adquisición. ¿A quién le voy a conseguir yo mis insumos? ¿Sí? El desarrollo tecnológico que tiene que estar soportado en investigación, desarrollo e innovación. Antes se hablaba de R&D, ahora hay que sumarle la I de la innovación. En el talento, me excusan que allí me quedó recursos humanos, pero prefiero hablar de talento humano, ¿sí? Donde tenemos que tener una formación importante y en la infraestructura organizacional, no esas organizaciones vetustas, pesadas, paquidérmicas, sino organizaciones light, livianas, flexibles, ágiles, rápidas. Bueno, entonces me excusan la clasecita ahí de historia, pero me pareció importante. Hacemos la siguiente. Entonces, aquí vemos un ejemplo, no me voy a demorar mucho, de la cadena de valor de Apple. Digo, si ustedes tienen un smartphone, se van a dar cuenta que el diseño es en Estados Unidos, en California, en Silicon Valley. Los componentes los pueden conseguir en Corea del Sur, Taiwán, los semiconductores, los chips, las pantallas. El ensamblaje lo hacen en China, pues no sé hasta qué punto actualmente China sea competitiva ya en mano de obra, de pronto ya eso pasó a la India. La distribución, sí, en ciertos globales en Europa, Asia, Estados Unidos, en Latinoamérica, y el servicio de mantenimiento es local en tiendas Apple Care, aunque los Apple, digamos, por política de ellos, acuérdense de que hay un tema que se llama obsolescencia programada, por política de ellos creo que no son reparables, porque incluso como que no se les puede cambiar ni la batería, pero de pronto ustedes pueden tener más conocimiento de ello, pero aquí en Colombia hay una persona que lo repara y creo que está avalado y autorizado por Apple. ¿Ustedes saben algo al respecto? Tutor, pues no sé si tenga relación específica con la pregunta que me está haciendo, más en una clase del curso anterior que fue financiera, como estuvimos trabajando con acciones, ¿sí? En la bolsa de valores. Entonces, una de las compañías que postulamos fue una compañía de tecnología, incluso era Apple,
Y ahí pues teníamos que mirar noticias respecto a cómo iba el comportamiento de las acciones de Apple y qué estaba pasando en el mercado, y se influenciaban muchísimo por los temas con China y el gobierno de Trump, y respecto a si se permitía o no el acceso de los insumos, los costos de los insumos y esa parte. Ok, sí, eso si no estoy mal hace parte de lo que es el análisis fundamental en finanzas. Bien, eh, entonces vamos a ver ahora otro de los modelos que les propuse en esta tercera tarea, que es la optimización de rutas, el problema del agente viajero. Este problema, digamos que es relativamente fácil. Digamos que si yo tengo, por decir algo, hoy voy a visitar 10 clientes. Yo no lo, o sea, yo armo mi ruta sin pensarlo mucho porque de pronto me voy a movilizar yo solo, ya sea en transporte público, en mi auto, y, y digamos que de una manera intuitiva, lógica, natural, yo lo resuelvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también si es la movilización mía concreta, no involucra muchos costos ni nada de eso. Pero cuando estamos hablando de, de digamos, altos volúmenes, grandes distancias, etcétera, sí hay que analizarlo mucho más. ¿Sí? Entonces, es un problema que no es determinístico porque me exige una cantidad de permutaciones. ¿Cuántas formas tengo yo de, eh, de hacer una ruta? Por ejemplo, vamos a mirar acá, eh, de, por ejemplo, para 3 estaciones. ¿Sí? Yo tengo un número posible de una ruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy de A, B, C y de C y me regreso, o sea que hablar de C, de B, A, B, C, hablar de C, B, A, prácticamente es la misma ruta. Por ejemplo, cuando tengo 4 sitios, aquí se incluye que se entiende que el punto de partida es el mismo punto de llegada, ¿sí? O sea que yo voy, salgo de un sitio, visito 3 sitios, ahí completo los 4 y regreso al sitio de origen. Andrés, te escucho. Buenas noches. Bueno. Entonces, allí tengo 3 rutas únicas posibles. Pero si yo ya paso a 5 sitios, son 12. Y si voy a 6, 60. ¿Sí? Y hagamos la cuenta para 7. Es sencillo, vea. La fórmula es n-1 factorial sobre 2 para yo calcular el número de permutaciones que me puede significar una ruta. El factorial es el número de sitios que yo tengo de llegada. Entonces, por ejemplo, aquí sería 7 menos 1, 6. ¿Sí? Pero ese 6 factorial yo lo multiplico, para que sea factorial, multiplico 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Aquí, por ejemplo, ya llevo contado hasta 5, ¿sí? Entonces, si multiplico para 7 rutas, perdón, aquí van 6, 7, sí, para 7 sería 60 por 6. Entonces, esto se me dispara exponencialmente 360 con permutaciones. Entonces, mire que el comportamiento de esto es exponencial. ¿Qué pasa? 3, incluso con 4, con 5, 12
permutaciones, bueno, yo la puedo hacer incluso haciendo una tablita y manualmente, pero 60 ya es otra cosa. 360 es otra cosa. Ahora multiplique 360 por 7, ¿cuánto será? Eso se va disparando exponencialmente. Y si yo lo hago con un computador, toma mucho tiempo de ese computador. Entonces, el problema, digamos que es fácil de plantear, pero difícil de resolver. Eh, ¿Por qué? Por el gran volumen de cálculos que tiene que hacer. Sobre todo, este cálculo se hace relativamente fácil, del número de rutas únicas, pero ubique cuáles son esas rutas, cuáles son las permutaciones posibles entre 7, 8, 10 sitios de llegada por los que tendría que pasar la ruta. Entonces, aquí vamos a colocar un ejemplo eh, donde hay una distancia en kilómetros. Mire que estas rutas, aquí el ejemplo está en kilómetros, pero podíamos establecerla por costos o la podíamos establecer por tiempos también. Sí, aquí lo manejamos costos como porque pedagógicamente es más práctico. Entonces tenemos la distancia de Bogotá a Bogotá, pues es 0, pero la distancia de Bogotá a Medellín 415, de Bogotá a Cali 465, de Bogotá a Barranquilla 1000 kilómetros. ¿Sí? Y así sucesivamente tenemos las distancias entre una ciudad y otra. ¿Sí? Es de suponer que si yo voy de Bogotá a Barranquilla 1000 kilómetros, tiene que ser la misma distancia de Barranquilla a Bogotá, 1000 kilómetros, o sea que la distancia es la misma. Sin embargo, la suma de estas combinaciones es diferente. Y aquí lo vamos a ver de una manera muy práctica. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tengo la ruta 1 que es Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y regreso a Bogotá. Me da estas distancias y un total de 3005 kilómetros. Pero la ruta 2 empieza en Bogotá, todas comienzan en Bogotá y terminan en Bogotá. Pero me da esta permutación. Tenga muy claro, y les dejo de tarea que lo averigüen, cuál es la diferencia entre permutación y combinación. ¿Sí? La permutación, les adelanto, no permite repetición de elementos, la combinación sí. Entonces, la ruta Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, me da 2730. La ruta 3, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, me da 2605 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la ruta que ustedes escogen? La ruta 3. La ruta 3, sí. Sí, Victoria, claro. ¿Está claro este ejercicio? Aquí está sencillísimo porque estamos definiendo 3 rutas para 4 ciudades, ¿sí? Donde una ciudad es el origen y en ese mismo origen se termina la ruta. Sencillo. Pero los cálculos que hay que hacer son impresionantes y lo llaman en los libros unos cálculos metaeurísticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay otra forma de hacerlo que de pronto podría ser la forma intuitiva, es que aplicando el algoritmo del vecino más cercano. Entonces, yo estoy en Bogotá. ¿Cuál es el destino más cercano? Medellín, 415. Entonces, me queda por visitar Cali y Barranquilla. ¿Cuál es el destino más cercano? Pues Cali. ¿Sí? De Medellín a Cali hay 440 kilómetros. Me queda el destino Barranquilla, ese ya por defecto, 1100 kilómetros de Cali a Barranquilla. ¿Sí? Y regreso de Barranquilla a Bogotá
y esto me da 1000 kilómetros, para un total de 3005 kilómetros. O sea, si comparamos este modelo del vecino más cercano con el modelo de, de ¿cómo es que se llama? Del problema del agente viajero, pues este lo descartamos y nos quedamos con el problema del agente del viajero. Y vamos bien hasta allí con este modelo. Sí, señor. Gracias, Victoria. Ahora viene el modelo de la localización del centro de distribución, que se conoce como centro de gravedad. Sí, esta herramienta de investigación de operaciones pondera las distancias con el volumen de carga que hay que movilizar. ¿Sí? Entonces, la idea es minimizar los costos de transporte. En términos de investigación de operaciones, podía ser un problema de minimización de costos, donde hay una función objetivo, optimizar, y donde hay unas restricciones. Pero también lo podemos resolver porque el modelo de optimización de la función, acuérdense que lo vimos anteriormente con el método simples, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a resolver por el método de centro de gravedad, donde básicamente tenemos unos volúmenes de carga y unas ubicaciones de los destinos u orígenes de la carga, con unas coordenadas de latitud y longitud, ¿sí? Que pueden ser clientes o pueden ser proveedores. Aquí no les voy a explicar la fórmula aquí, la voy a explicar en esta tabla. Entonces, volvamos al tema de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Tenemos esta longitud y latitud, no tienen todos los decimales que debería tener, pero tiene una aproximación porque pues la quise hacer aquí que me quedara como aceptable visualmente. Y tenemos las cargas que se movilizan desde o hacia el centro de distribución. Entonces de Bogotá se manejan 500 toneladas, de Medellín 400 toneladas, de Cali 600 toneladas y de Barranquilla 300. Aquí podemos estar hablando de que, por ejemplo, Bogotá y Medellín son clientes para la bodega y Cali y Barranquilla son proveedores para la bodega. Y si son proveedores, pues estamos movilizando de Barranquilla 300 toneladas y de Cali 600 toneladas hacia la bodega. Y de Bogotá, y desde la bodega hacia Bogotá y Medellín estamos llevando 500 y 400 toneladas respectivamente. Aquí pues coincidió que en el ejemplo que le estoy colocando de orígenes y destinos, pues suman estos dos valores 900, 900. Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces yo multiplico la longitud, ¿sí? Por la carga, ¿sí? Entonces 74 por 500 me da 37,035. 4,71 por 500 me da 2,375. Entonces, esta es la ponderación con respecto a la carga y la longitud, y esta es la ponderación de la carga con respecto a la latitud, donde se está multiplicando. Sumamos estos valores, ya sabemos de que esta suma total de la carga nos da 1.800 toneladas,
Y al sumar estos valores ponderados, dividimos nuevamente por 1.800 toneladas, tanto la ponderación de la longitud como la ponderación de la latitud, y tenemos las coordenadas de el sitio ideal donde debe quedar la bodega. Estas coordenadas pues, quedan aproximadamente en el triángulo Manizales, Pereira, Armenia. Visualmente es lógico cómo lo podemos ver en esta gráfica, que aquí pues aproximadamente tenemos el triángulo Manizales, Armenia, Pereira, y estas son las ciudades que están gravitando en torno a esa centro de distribución. Pregunta, yo me tengo que, como tomador de decisiones, ceñir a que este modelo me dio estas coordenadas y sí o no, allí tengo que colocar la bodega o el centro de distribución. La respuesta, ustedes por favor me la dicen. A ver, Andrés, ¿qué tutor, ahí adicionalmente al análisis, digamos, matemático exacto, y fue lo que pues yo planteé en el trabajo, es hacer un análisis, digamos, de costos respecto a la solución más conveniente por distancias, por ubicación pues, de los puntos estratégicos que como empresa se quiera tener cerca, también de costos de arriendo, ¿sí? De los locales o costos de transporte, la seguridad del centro de distribución y todos los aspectos que se consideren de importancia para la empresa y de acuerdo a la estrategia. Esa es mi opinión. Sí. Ok. Andrés, me gustaría escucharte. Hola, profe, ¿cómo está? Tutor y compañeros, un saludo especial. No sé si me escuchan ahí, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos muy bien. Buenas noches, Andrés. Bueno, muchas gracias. De antemano, pues agradecerle a usted por el esfuerzo que hace para entregarnos esta explicación y, bueno, por lo que ya hemos hablado internamente, la oportunidad de poder participar en estas fases también. Te Em, espero, Andrés, de te acuerdo a la espero para que, consideración, señor. sí, te espero en este curso y, eh, para que sigas avanzando en tu maestría. Sí, Andrés, continúa, perdona que te interrumpí. Bueno, de acuerdo a la consideración de si es exactamente lo que se debe considerar, pues es decir, hay diferentes contextos que hay que analizar, pero no necesariamente tiene que ser el mismo punto dentro de lo que considero, porque pues igual he hecho un recorrido bastante rápido para poder estar actualizado, pero no necesariamente tiene que ser exactamente el punto, sino es algo de referencia que podemos tener para poder localizar pues la estructura que se necesita, ¿no? Ok, Andrés, sí, o sea, de acuerdo con Andrés, con Amparo, hay que ver muchos elementos y así con todos los resultados matemáticos que nos dan todos estos modelos en investigación de operaciones, hay que revisar otros elementos, digamos, si está de acuerdo o es coherente con la estrategia que nosotros tenemos planteada, elementos como la de sostenibilidad, como la huella de carbono, el impacto económico que tenga en el entorno, si en ese entorno donde va a quedar la bodega hay el personal capacitado, está la conectividad, están las vías de acceso. Bueno, hay cantidad de factores importantes a tener. El precio, como decía Amparo, de la tierra, de los arriendos, la infraestructura de servicios públicos, de conectividad. Sí, son cantidad de elementos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, todos esos elementos que nosotros podemos considerar, también lo podemos llevar a unos criterios de decisión y cada elemento de eso le damos una ponderación, lo evaluamos y con ese valor ponderado
también podemos tomar la decisión, ya no solamente frente a una alternativa como esta que nos está dando, sino que buscamos dos, tres alternativas que estén cerca a este punto preciso que nos dio matemáticamente. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Y aquí tenemos en el mapa que yo aspiro que en sus trabajos presenten el mapa que evidencien de que han hecho uso también de la herramienta de Google Maps, porque es importante, ¿sí? Es importante que hagamos uso de todas estas herramientas tecnológicas que nos facilitan mucho las cosas. Por ejemplo, con Google Maps podemos obtener las coordenadas eh, muy precisas de un sitio. ¿Ustedes saben cómo ubicar las coordenadas? No, no, la verdad no sabría ubicarlas allí, tutor. Bueno, voy Por a darles latitud un... y por longitud. Sí, entonces voy a ver, yo aquí sí tengo aquí listo el aquí. No, bueno, vamos a buscar Google Maps. Ah, ustedes no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Permítame un momentico. Pantalla completa. Solo estamos viendo la presentación. Sí, ya voy a compartirle la pantalla. Bueno, aquí tengo Google Maps. Este es precisamente el mapita que había hecho para presentarles. Por ejemplo, busquemos aquí Montería. Vamos a ubicar las coordenadas de Montería y aquí alcanzan a ver esta barra superior. Sí, señor. ¿Sí? Entonces miren que aquí donde resalto está la longitud y la latitud, o no sé si primero la latitud, la longitud. Primero, espérate un momentico, me ubico en la presentación. La longitud y latitud. Aquí tenemos la longitud y aquí hay un guioncito seguido la latitud. Entonces miren que yo solamente les presenté unos datos con dos dígitos decimales, décimas y centésimas. Ustedes aquí pueden tener mayor precisión porque tienen muchos más dígitos representativos. Sí, y entonces, por ejemplo, para que les quede allí en el mapa, ustedes lo guardan y lo colocan entre sus favoritos. Y entonces miren, ven, no me apareció otra vez. Tontería, lo guardamos acá, favoritos, y aquí ya me aparece Montería. Y bueno, están todos. ¿Sí? Entonces miren cómo les va apareciendo y entonces en su momento, cuando tengan las coordenadas, las ubican aquí en esta cajita y les da la ubicación del lugar exacto de la ciudad o el pueblo más cercano donde les dé resultado del ejercicio. ¿Vamos bien allí? Bien. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente la presentación.
Bueno, está claro la parte de cómo ubican los sitios en este Google Maps. Bueno, aquí, Sí, señor, ya me quedó más claro. ok, Victoria, bueno, entonces ya sabes, y es un ejercicio que le sirve a ustedes no solamente para desarrollar esto, sino para muchas cosas en su vida cotidiana. Bien, están unos supuestos para utilizar el centro de gravedad, que es el costo de transportes. O sea, hay una situación eh, que en estos modelos matemáticos se maneja mucho la linealidad. eh, y cuando realmente la realidad no es tan lineal, es más compleja. Por ejemplo, eh, el costo de equilibrio, el punto de equilibrio, es un modelo muy lineal que se utiliza y sí, vale, pero esa presentación tan lineal no es tan, o sea, no es tan precisa o, o no es tan representativa de la realidad. ¿Sí? En esto no hay restricciones cuantitativas. Una cosa, por ejemplo, los impuestos en la ubicación de la bodega. Por ejemplo, podríamos pensar en una zona franca para ubicar la bodega. Sí, y ahí nos estaríamos ahorrando si manejamos comercio internacional, ¿no? Nos estaríamos ahorrando unos impuestos. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado de, hay otros elementos subyacentes a las decisiones. Eso es como para que tomemos decisiones informadas, ¿sí? Y ya viene el otro ejemplo, que es la sostenibilidad en la gestión de la cadena de suministro. Yo creo que estos son elementos, el elemento ambiental, social, económico, que tenemos que tenerlos presentes en toda la decisión, ya sea cuando estamos ubicando una bodega, cuando estamos definiendo una ruta, cuando estamos definiendo eh, manejo de inventarios, cuando estamos definiendo un proceso productivo, cuando estamos definiendo una cadena de valor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta estos elementos ambientales, sociales y económicos. Por ejemplo, en lo social, tener los salarios justos, la seguridad social al día, ¿sí? El juego limpio, la inclusión, la diversidad. Por ejemplo, porque hay zonas que son más proclives a la violencia, al desempleo, a la pobreza, pues simplemente porque eh, no le llegan las empresas. De pronto que hubieran en el Chocó o en el Cauca, llegaran empresas que pudieran mm, utilizar, término utilizar no me parece, pero utilizar todas las capacidades humanas que hay en esos territorios, el impacto social sería estupendo, ¿sí? Que, por ejemplo, se dejara la menor huella de carbón, que una empresa distribuidora tuviera una flota de camiones eléctricos, ¿sí? Y en lo que económico, pues lógicamente que, digamos, hay unos economistas que dicen que la principal responsabilidad de un gerente es con sus inversionistas. Y pues hay una razón porque si una organización, una empresa no es rentable para los inversionistas, pues simplemente se acaba. Entonces, básicamente sería eso. Eh, y para que tengamos una visión holística e integral. En la evaluación también de los proveedores, que todo tiene que ver con todo. Entonces está la calidad, el costo,
que sean fiables, que uno tenga la seguridad de que le están cumpliendo, que le llegó tal día, que le llegó la cantidad, que le llegó en la calidad que se pide, que es en la referencia, que sean proveedores que trabajen fuertemente la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están llevando insumos innovadores que nos van a permitir a nosotros también ser innovadores y que sean sostenibles con, digamos, con estos tres elementos de la sostenibilidad de la gestión de la calidad, lo ambiental, lo social y lo económico. Y la logística inversa también. Las empresas son muy preocupadas y tradicionalmente ha sido así, de asegurarse que sus productos le lleguen al usuario final, al consumidor. Pero hay unos elementos claves que es pensar cómo esos productos o el desecho de esos productos o esos productos cuando ya son utilizados y descartados, que regresen bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recoger productos usados o las devoluciones, inspeccionar si son reutilizables o recuperables, si son remanufacturables y procurar una redistribución, por ejemplo, de productos que son reutilizables o remanufacturables a quien los hace, o sea, que se puedan utilizar de nuevo o que regresen ya cuando ya son, digamos, corregidos, ajustados, reparados, sean, lleguen nuevamente a los usuarios. Por ejemplo, estaba viendo un documental de la Deutsche Welle en Alemania, que hay un centro de acopio de computadores y teléfonos celulares donde son reparados y son, digamos, puestos nuevamente actualizados, pero no los venden, los alquilan a las empresas que los necesitan y se encargan simplemente del mantenimiento, donde esa empresa no se me dañó el computador, van, recogen el computador dañado, lo reemplazan con uno en buenas condiciones y entonces están reciclando permanentemente todos esos equipos electrónicos que hoy en día no hay sitio donde botarlos. Parece que la India es el sitio preferido para llevar todo eso, esa basura electrónica. Hay una empresa, eh, por ejemplo, en Cali, que yo la estuve visitando, las baterías MAC, y pienso de que es un procedimiento que hacen todas las empresas donde uno cuando va a cambiar la batería del carro necesariamente hay que cambiarla por lo menos cada 2 años, donde uno va a la Energiteca a que le cambien la batería, le reciben la batería vieja y esa batería vieja regresa a la planta, le sacan sus celdas, sus componentes, su baquelita y vuelve a procesarla. Ese es un ejercicio que pienso en el tema de las baterías, que pienso que todos los fabricantes de baterías realizan y me parece un buen ejemplo. Bueno, esta no salió en blanco y muchas gracias por su atención. Voy a compartirles, voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pantalla completa nuevamente porque quiero compartirles algo que yo estuve trabajando y que quizás les pueda servir y para que ustedes lo utilicen y me den madera. O sea, profe, eso le faltó. Vamos a ver dónde está. Es esta aplicación que se llama Alinea. Les voy a compartir el, el enlace.
aquí en el chat. ¿Dónde estoy? Voy a compartir acá. Este enlace lo copian de una vez porque es posible que cuando se cierre esta webconferencia ya no tengan acceso a él. Entonces, no me voy a extender mucho aquí, simplemente se los voy a dejar para su interés, donde, por ejemplo, ustedes escriben el nombre de la organización, los principios, los valores, las políticas, una misión, visión, y luego viene una alineación estratégica. Entonces, por ejemplo, ustedes escriben aquí el objetivo estratégico que quieren. Entonces, por ejemplo, un objetivo de empresa por un verbo en infinitivo, y a ese objetivo le pueden agregar KPIs, indicadores y un responsable. Le pueden añadir una estrategia, una o dos estrategias. A esa estrategia le pueden añadir una táctica o dos tácticas y así sucesivamente. Luego añaden otro objetivo estratégico, dos, tres, y así sucesivamente le añaden estrategias y, perdón, le añaden estrategias, le añaden tácticas y así sucesivamente. Bien, esto es un poquito como iterativo, donde ustedes mediante ensayo y error, aquí les voy a colocar, por ejemplo, el futuro de, digamos, voy a llamar a una empresa, el futuro está aquí. Principios, transparencia, por ejemplo, por favor ayúdenme con principios, anticorrupción, bueno, es lo mismo, y políticas, por ejemplo, bajos costos y productividad. La misión en el año 2030, ser la empresa más representativa del sector. Tutor, pero esa no sería la visión. Ah, sí, perdón. Sí, señora. Y en el sector en Colombia. Y misión, desarrollamos elementos tecnológicos para las empresas de alta innovación. Bueno, entonces, objetivo estratégico, desarrollar componentes tecnológicos de alta calidad. Le voy a hacer solamente uno. Por ejemplo, un número de componentes. Ese sería un indicador desarrollados y el responsable que sea Julio César Montoya o el gerente. Una estrategia, investigación y desarrollo, investigación, desarrollo e innovación.
Esto van a salir una cantidad de errores. Táctica, talleres de entrenamiento en innovación. Yo puedo agregar después de esta táctica una actividad, reuniones semanales. Y a esto también le puedo colocar indicadores, pero dejémoslo allí, sino que quiero hacerle la demostración. Y aquí dice análisis y sugerencias de mejora. Entonces, aquí yo le digo analizar el plan estratégico. Y entonces me aparecen puntos críticos. Entonces, bien, por ejemplo, y yo tengo que regresar a mejorar estos puntos críticos. Mire la cantidad de errores que me dio. Puntos críticos. Falta texto, ¿sí? Entonces, en la táctica 2, falta texto. En el objetivo 1, estrategia 1, falta texto. Objetivo 1, estrategia, táctica 3, falta texto. ¿Sí? Entonces, en todo falta texto. ¿Por qué? Porque debo colocar también una fecha, un indicador, o sea, todos los elementos. Aquí, por ejemplo, dice la estrategia debe iniciar con un verbo en infinitivo. La táctica debe iniciar con un verbo en infinitivo. Y aquí hay unas sugerencias que ustedes van solucionando, pero para eso, y finalmente cuando ustedes lo tienen corregido, le genera el plan estratégico formulado. Pero aquí viene lo mejor, que ustedes tienen aquí unos componentes conceptuales y diccionario de verbos, donde básicamente es lo que ustedes tienen que saber para formular correctamente todos esos elementos estratégicos que están aquí al comienzo, en esta parte donde se formula. Sí, por ejemplo, cuando les aparece este marquito rojo es que esto está mal. Cuando les aparece verde es que es opcional, lo podían desarrollar. Sí, hasta que esto, perdón, aquí les dije verde, es amarillo. Hasta que todo esto le aparezca con cuadrito verde. Simplemente quiero hacerles una rápida, esa fue una rápida y mala demostración. Y aquí está el tutorial para que ustedes lo manejen adecuadamente y lo usen bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les hago? Leen primero el componente conceptual y diccionario de verbos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque esto surgió a partir de un taller que estábamos haciendo en la universidad entre los docentes, y me di cuenta que no sabíamos formular ese plan estratégico. Y entonces yo lo que les recomiendo es leer el componente conceptual y el diccionario de verbos y luego leer el tutorial. Cuando hayan leído el tutorial, ya se lanzan a diseñarlo. De pronto se puede tornar un poquito dispendioso porque tienen que iterar bastante entre las correcciones y todo hasta que le den con el chiste y todo esto les quede en color verde. Bien, eso es todo por hoy, queridos estudiantes. Les agradezco mucho la paciencia, su participación, y no sé si tienen preguntas al respecto o inquietudes. Sí, Andrés, te escuchamos. Profe, quiero hacer una pregunta. Como yo pues salí tarde del trabajo y no pude estar en toda la web, ¿cuánto se demora en subirse esta grabación? La No, yo creo grabación. que sí, va a tardar mañana. Yo la subo Ok. mañana porque sé que están necesitados
Y realmente pienso que con lo que se explicó hoy pueden desarrollar el trabajo. No sé si Victoria o Amparo tienen algo que agregar o complementar o corregir. Tutor Julio César, muchas gracias. Disculpe, respecto a este último enlace, ¿me puede recordar la finalidad? Es que tuve un inconveniente con la conexión también ahorita al final, entonces no alcancé a No, escuchar bien. no, la finalidad es simplemente compartirles el enlace para que ustedes lo cacharreen y si tienen alguna observación, recomendación, sugerencia para corregirlo, para mejorarlo, bienvenida. Y que pienso que les puede servir a la hora de plantear objetivos estratégicos, lo que es la táctica y las tareas o actividades para hacer un plan estratégico. Básicamente es eso. Bueno, Ah, perfecto, tutor. O sea, puede ser para toda actividad que tengamos, incluso hasta en el proyecto de grado que estemos trabajando, ¿sí? podría ser también, sí, sí, ojalá les pueda servir para eso. Perfecto. Sí. Victoria, Todo bien, tutor, muchísimas gracias. bueno, entonces sin más por el momento, amablemente me despido. Que tengan mucha feliz y que disfruten y aprovechen mucho este puente. Felicidades. Gracias, Muchas tutor. gracias. Feliz noche. Bueno. Gracias, felicidades, feliz noche.